Hola, ¿Cómo les profe. va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, bien. Bueno, chicos, la semana pasada comenzamos viendo ya teoría de conjuntos. Vamos a hacer un repaso sobre el tema, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de teoría de conjunto nos estamos refiriendo a que nosotros nos vamos a focalizar nada más que en las propiedades, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a ver, vimos algunas definiciones similares a las que vimos en álgebra, ya que la primera unidad de álgebra es conjunto, nosotros vamos a ver la teoría de conjuntos. Vamos a demostrar las propiedades de la unión, de la intersección, del complemento, de la diferencia y diferencia simétrica. No de todas, pero de algunas en sí en particular. Entonces, y para comenzar, yo les había dado la definición de lo que es el conjunto, y dijimos que un conjunto es una colección de objetos bien definidos, y que los objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos. A los conjuntos los vamos a identificar con letras mayúsculas, y a los elementos con letras minúsculas en caso de que sus elementos sean letras, ¿sí? Vimos también la forma de presentar un conjunto, que los conjuntos se pueden presentar por extensión y por comprensión. ¿Cuándo era por comprensión? Cuando teníamos la propiedad, ¿sí? Que estaba determinando a ese conjunto. Por extensión, cuando enumerábamos los elementos que componían a ese conjunto. Bien. También vimos que tenemos un conjunto aún mayor, que es el conjunto de referencia. En lógica, al conjunto universal se lo denomina como conjunto de referencia. Y lo denotamos con la letra E mayúscula, ¿sí? También tenemos diagramas de Venn, que es donde se representan los conjuntos. En este caso, en lógica, no vamos a utilizar los diagramas de Venn, teniendo en cuenta que nos focalizaremos en las propiedades. Y de ahí comenzamos con la primera definición, que fue la relación de inclusión, ¿sí? Y en esta definición decía que A está incluido en B, o que A es un subconjunto de B, cuando sí, solo sí, todo elemento de A es elemento de B, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si el conjunto A tiene elementos que se encuentran en el conjunto B, entonces A va a estar incluido en B, ¿sí? Esa fue como definición, la primera definición que vimos. Simbólicamente también decimos que A está la definición de la inclusión, simbólicamente decimos que A está incluido en B, si solo si para todo X tal que ese X pertenece a A, entonces también va a pertenecer a B. Enseguida les muestro las de forma simbólica. Nuestra segunda definición que vimos fue igualdad entre conjuntos. Bien, y la definición dice que dos conjuntos son iguales sí o sí, todos los elementos de A es elemento de B, y todo elemento de B es elemento de A. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es la igualdad y la inclusión. Siempre que hablemos de igualdad de conjunto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Y nos daremos cuenta porque la cantidad de elementos de A va a ser igual a la cantidad de elementos de B, pero van a ser iguales, van a ser exactamente iguales, ¿sí? Porque puedo tener la misma cantidad, pero diferentes elementos. Entonces ahí no estamos frente a una igualdad de conjuntos. Bien.
También hay que saber diferenciar, y esto para que lo tengan en cuenta para álgebra, cuando hablamos de inclusión y de pertenencia, ¿sí? Siempre que hablemos de inclusión, nos estamos refiriendo a conjuntos, y si hablamos de pertenencia, nos estamos refiriendo a elementos. Bien, vimos las propiedades de la igualdad de conjunto, que eran 3 propiedades. Las 2 primeras se demostraban por definición, y la tercera propiedad las demostramos utilizando silogismo hipotético. Hasta acá fue lo que vimos la clase pasada. Entonces ahora vamos a continuar, y lo que sigue para ver... No, perdón. Vimos unión de conjuntos. Bien, vimos la definición 3 también, que habla sobre la unión de conjuntos. Y dijimos que cuando hablamos de unión de conjuntos se dice que hasta contenido o incluido... No, eso, perdón, eso no. Dijimos que 2 conjuntos en un mismo conjunto de referencia, ¿sí? Se llama unión y se simboliza A unión B. Cuando hablamos de unión de conjunto, me está diciendo que si yo tengo un ejercicio práctico, tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B, y me pide A unión B, lo que tengo que hacer es unir los elementos de ambos conjuntos. Si tengo elementos numéricos, los ordeno de menor a mayor. Va a ser exactamente lo mismo con la letra, ¿sí? Si tengo letras, por ejemplo, del alfabeto, lo ordeno como corresponde, A, B, C, D, y si se repiten los elementos, lo anoto una sola vez, no 2 veces. Bien, y vimos también las propiedades de la unión, y ahora les voy a mostrar la parte simbólica de cada una de las definiciones. A ver qué dicen los chats. Bien, 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 bien. Entonces hoy vamos a ver unión de conjunto. Bien. Gracias por recordármelo, chicos. Perfecto. Entonces unión vemos hoy. Tomen nota, entonces, le dicto bien la definición de la unión de conjuntos. Que sería la definición 3. Dados 2 conjuntos A y B, dados 2 conjuntos A y B, en un mismo conjunto de referencia, se llama unión de A y B, y se simboliza, 2 puntos, así, A unión B. Bien, ahora ahora van a escribir de manera simbólica la definición de unión, ¿sí? Que es esta, A unión B, si y solo si X pertenece al conjunto de referencia, tal que, los 2 puntos significa tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, A unión B, si y solo si X pertenece al conjunto de referencia, tal que X pertenece a A o X pertenece a B.
Ese es el conjunto de referencia, es la letra E, ¿sí? Recuerden que en álgebra lo vemos con la letra U al conjunto universal. Yo les dije, cuando hablamos de conjunto de referencia, es lo mismo que hablar de conjunto universal. Entonces la letra E es el conjunto de referencia. Bien, y ahora seguido escriban propiedades de la unión y vamos a ir viendo las distintas propiedades. Bien, la primera propiedad con la que nos encontramos es A está incluido en A unión B. A inclusión A unión B. La segunda propiedad, B inclusión A unión B. La tercera propiedad, A inclusión A unión M, cualquiera sea M. Esto significa que puede ser cualquier conjunto, ¿sí? A eso hace referencia cuando se dice cualquiera sea M. Entonces, A inclusión A unión M. La cuarta propiedad, A unión B, unión C, es igual a A unión, B unión C. A unión B, unión C, es igual a A unión B unión C. Y al lado del paréntesis le escriben propiedad asociativa, para que ustedes tengan en cuenta. Bien, y nuestra quinta propiedad, A unión B es igual a B unión A, y esa es la propiedad conmutativa. Le escriben al lado para que también lo tengan en cuenta. Nuestra sexta propiedad, A unión A es igual a A. Y ahí estamos frente a una ley que es la ley de idempotencia. Y nuestra séptima propiedad es A unión B es igual a B, si y solo si significa este sí, ¿sí? Si y solo si A está incluido en B. Nuestra octava propiedad, A unión conjunto vacío es igual a A. Y esa es la propiedad del elemento neutro. Bien, entonces dentro de las propiedades, dentro de la unión, vamos a tener 8 propiedades, de las cuales algunas las vamos a demostrar.
Bien. Recuerden que para que podamos demostrar estas propiedades, tenemos que tener en cuenta también a las definiciones, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos las definiciones de manera simbólica, ¿sí? Tanto de la unión, de la intersección, la del complemento, la de la diferencia y la de la diferencia simétrica. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de demostrar alguna de las propiedades, aparte de que podamos llegar a utilizar alguna de las leyes que ustedes tengan en sus listas. También tenemos que tener en cuenta estas propiedades, porque en algún momento podemos llegar a necesitar tanto la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa o la de idempotencia. Bien, entonces ahora vamos a demostrar la primera propiedad para que ustedes vean cómo se realizan las demostraciones. Vamos a hacer la primera, después el resto quedará para el trabajo práctico, que va a ser exclusivamente de este tema nada más. Entonces, demostración. Tomamos la primera propiedad y digo que A está incluido en A unión B, ¿sí? Entonces, yo tengo que partir de acá para llegar a esta parte. Entonces voy a decir, sea un X que pertenece a A, debo probar que, esto significa debo probar que X pertenece a A unión B, ¿sí? Entonces, como yo dije que X pertenece a A, pongo debajo, como X pertenece a A, entonces, y ahí ustedes van a decir, pero bueno, ¿y de dónde saco el conjunto B? Y ahí vamos a recurrir a la ley de adición, que más de uno tiene que tener en su lista de leyes. Vamos a utilizar la ley de adición y vamos a agregar, en este caso, el conjunto que nos falta, que es el conjunto B. Entonces, siempre voy a justificar debajo de mi implicación, o del entonces. Por ley de adición voy a decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Fíjense que yo estoy utilizando de manera simbólica, estoy expresando acá de manera simbólica la definición de unión. Entonces digo que X pertenece a A o X pertenece a B. Lo que yo necesito es transformar esta parte en esto, porque ya lo tengo, solamente que lo tengo que transformar. ¿Y cómo lo voy a transformar? Aplicando la definición de unión. Entonces digo, por definición de unión, voy a tener que X va a pertenecer a unión B. Y ahí terminó el ejercicio. Van a poner debajo, por lo tanto, A está incluido en A unión B. A ver si entra en este espacio chiquitito. Por lo tanto, esto, los tres puntitos significa por lo tanto, A está incluido en A unión B. Entonces recuerden que siempre que a mí me falte un conjunto, puedo utilizar la ley de adición. Y siempre que yo quiera quitar un conjunto, puedo utilizar la ley de simplificación, ¿sí? Generalmente, para demostrar las propiedades, no son tantas las leyes que se utilizan, más que las definiciones, ¿sí? Definiciones, bueno, esta ley sí, la ley de simplificación y la ley de Morgan. Si quieren podemos ver, tomar como ejemplo otra propiedad y se la demuestro en este momento para que vean, o si no, continuamos. Espero sugerencias. Otro, profe, otro. Bueno,
Entonces vamos a demostrar la propiedad número 5. La propiedad número 5 de la unión, de propiedades de unión, decía que A unión B es igual a B unión A, ¿sí? Entonces, siempre vamos a comenzar diciendo sea un X. Sea un X que pertenece a A unión B, debo probar que X pertenece a B unión A, ¿sí? Como yo dije que este X pertenece a unión B, voy a decir, como X pertenece a A unión B, entonces, si yo tengo unión acá sí, lo tengo que transformar, entonces automáticamente vamos a aplicar la definición de unión. Por definición de unión, voy a tener que X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B, porque tengo A unión B. Recuerden que la definición de unión simbólicamente quedaba de esta manera, ¿sí? Así queda simbólicamente la definición de unión. Entonces, al aplicar la definición de unión, lo que hago es transformar esto en esto, ¿sí? Bien, prácticamente lo tenemos, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta cambiar de lugar un conjunto, porque a lo que yo tengo que llegar es a B unión A, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner entonces y aplicamos una de las propiedades que es la propiedad conmutativa. Por propiedad conmutativa, yo voy a decir que X va a pertenecer a B o X va a pertenecer a A. Ya lo cambié de lugar, lo tengo que transformar en esto, en B unión A. ¿Y qué es lo que a mí me justifica transformar esto en esto? Otra vez la definición de unión. Nosotros esta definición nos sirve tanto para transformar de esta manera a esta y para volver a transformar de esta a la otra, ¿sí? Volvemos a aplicar la definición de unión, lo voy a hacer abajo. Al que tenga espacio de continuar al lado, lo puede continuar al lado. Por definición de unión, ¿qué voy a tener? Que X va a pertenecer a B unión A. Por lo tanto, A unión B es igual a B unión A. Y ahí terminó nuestro ejercicio, nuestra demostración. Por eso es importante que traten de recordar, no más bien memorizar. No está bueno decir memorizar, pero las definiciones, ¿sí? Bien, entonces recuerden siempre vamos a comenzar diciendo sea un X. Sea un X que pertenece a A unión B, debemos probar que X pertenece a B unión A. Tengo que partir de esto para llegar a esta parte. Eso siempre va a ser así, ¿sí? Y como yo dije que X pertenece a la unión B, podemos decir como X pertenece a A unión B, entonces automáticamente si tengo unión, aplico la definición de unión. Si tengo intersección, aplico la definición de intersección, que es lo que vamos a ver del próximo tema que vamos a ver después. Al aplicar la definición, lo que hago es desplegar, ¿sí? Poner de manera simbólica la definición de unión, porque es lo que tengo, A unión B.
voy a decir entonces que X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B. Recuerden que la O es la disyunción, entonces si hablamos de unión, estamos hablando de una disyunción o suma lógica. X pertenece a A o X pertenece a B. Como yo ya lo tengo armado, lo que tengo que hacer es conmutar el conjunto. Entonces a nosotros, ¿qué propiedad nos permite conmutar? La propiedad conmutativa. Entonces escriben debajo del entonces, por propiedad conmutativa, conmutamos los conjuntos, X va a pertenecer a B o X va a pertenecer a A. Y el último paso, porque como ya lo tengo ordenado, el último paso es transformar esto, llevarlo a la otra manera simbólica, ¿sí? Por definición de unión, volvemos a poner, X va a pertenecer a B unión A. Esta sería la parte simbólica, hablando, ¿sí? Y este sería como el lenguaje coloquial dentro de la lógica proposicional, ¿sí? Transformar del simbólico al lenguaje coloquial. Del lenguaje coloquial lo llevamos al simbólico, justificado por su definición. Y terminamos diciendo que, por lo tanto, A unión B es igual a B unión A. ¿Dudas? No, profe. Eso no. ¿Lo copiaron? Sí, ¿podría repetirme la definición de unión? Porque justo se me cortó. La definición de unión dice, esto lo voy a escribir por acá arriba. La definición de unión dice que A unión B es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia tal que X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B. ¿Sí? A unión B es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esa es la definición de unión, ¿sí? Ah, listo, profe. Sí, ahí ya lo tengo anotado. Perfecto. Sí, ahí ya lo tengo. Bueno. Copien esta demostración y si ya terminaron de copiar, me avisan. Alejandro, no, porque no son propiedades. Y ninguna propiedad da como resultado falso. O sea, todos tienen que llegar a la demostración, ¿sí? No, esta no es como comprobar si un razonamiento es válido o no. Es diferente. Acá está, lo que hacemos es demostrar cada una de las propiedades o las propiedades que aparezcan en el trabajo práctico. De nada.
Si terminaron, chicos, continuamos. Ahí terminé, profesor. Bueno. Bien, entonces eso con respecto a la unión. Ahora en los 5 minutos que nos quedan, vamos a ver la definición de intersección de conjuntos, que sería la definición número 4, creo. Sí. Entonces, definición 4, intersección de conjunto, dados dos conjuntos A y B, dados dos conjuntos A y B, en un mismo conjunto de referencia, se llama intersección de A y B, y se simboliza dos puntos. Y se simboliza dos puntos. Así, A intersección B. Bien, ahora la definición simbólicamente. A intersección B es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia, que es la letra E, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, A intersección B es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Sí, se cambia la O por la I, porque estamos hablando de intersección. Siempre que hablemos de intersección vamos a estar frente a una conjunción, ¿sí? Conjunción o producto lógico. La otra era de la unión, trabajamos la disyunción, la letra O. Esta es la intersección, trabajamos con la letra I, ¿sí? De nada, Sebas. Entonces, recuerden, siempre que hablemos de unión, vamos a hablar de disyunción o suma lógica, ¿sí? Y siempre que hablemos de intersección, estaremos frente a una conjunción o producto lógico. Bien. Y las propiedades de la intersección, que son 8, y después tenemos la distributiva y la propiedad de absorción, que son de 2 cada uno. Así que bueno, por lo menos copien las 3 primeras. A intersección B está incluido en A. A intersección B está incluido en B. A intersección M está incluido en A.
La propiedad número 4 es igual a la de la 4 de la unión, con la diferencia que en lugar de unión van a tener intersección, ¿sí? Que es la asociativa. A intersección B intersección C es igual a intersección B intersección C. Así que viene hasta ahí, y la clase que viene retomamos desde a partir de la propiedad número 5. Muy bien, chicos, ahí ya está la profe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo andás? ¿Todo bien y vos? Todo bien también. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, que sigan bien. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Y les paso por WhatsApp a los que les falta. Así que bueno, Gracias, ahí profe. les dejo con la profe. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Chau, Luz. Nos Chau, vemos. chicos. Nos vemos, Ángel. Quedó. Ahí van. Hola, profe. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe. ¿Con ganas de terminar? Ya está ahora. Más o menos. Bueno. Acá. ¿Se acuerdan? Toda esta parte, digamos, estos meses de cuarentena, hemos tratado de trabajar algunas nociones en torno o en relación a lo que es la comunicación. Siempre desde un enfoque elegido. Yo también les he dicho más de una vez que todo programa es un recorte, ¿sí? Entonces hay como una mirada que yo